Bienvenidos a mi canal Mate Fácil con Yuri. Hoy les invito a que conozcamos las figuras planas y cuál es el proceso del cálculo del perímetro y el área. ¿Qué son las figuras planas? Las figuras planas son superficies delimitadas por líneas, curvas o rectas. Estas figuras planas se van a clasificar en dos tipos, en polígonos, que son las figuras formadas por líneas rectas, y las formas circulares. En la imagen podemos observar ejemplos de figuras planas, como son el círculo, el triángulo, el rectángulo, el trapecio, el rombo, el pentágono y el hexágono regular. Recordemos que las figuras regulares son aquellas que todos sus lados son iguales. Cuando analizamos figuras planas podemos determinar dos medidas, el perímetro de la figura y el área de la figura. El perímetro es la longitud del contorno de la figura. Esta medida se va a dar en unidades, es decir que los resultados van a ser metros, milímetros, centímetros, kilómetros. Y en el caso del área, como estamos determinando la superficie que toma la figura, esas medidas se van a dar en unidades cuadradas, que pueden ser centímetros cuadrados, metros cuadrados, milímetros cuadrados, kilómetros cuadrados. Entonces los invito a que para comprender cómo se calculan estas dos medidas de perímetro y área, vamos a analizar diferentes problemas. El primer problema es para calcular el perímetro y el área del círculo, en donde tenemos que Miguel posee una finca que incluye una zona circular con un diámetro de 60 metros. Él ha decidido destinar esta área para el cultivo del café, por lo que necesita acercar alrededor de la zona y calcular la superficie total. Entonces, ¿qué pregunta debemos responder nosotros? ¿Cuáles son las medidas que se deben calcular y cómo se van a determinar dichas medidas? Para solucionar este problema, debemos analizar qué datos nos dan y qué información nos están pidiendo. Entonces, vamos a solucionarlo a través de 4 pasos. El primer paso es comprender el problema. Entonces, el problema es que nos dan es que debemos determinar cuál es la longitud de la cerca y cuál es la superficie total de esta zona. Cuando hablamos de la longitud de la cerca, estamos haciendo referencia al perímetro, y cuando estamos hablando de la superficie total de la zona circular, hacemos referencia al área del círculo. Y el único dato que nos dan es que el diámetro es de 60 metros. Luego de reconocer cuál es el problema a solucionar y qué datos nos están dando, vamos a establecer un plan. Iniciaremos identificando las fórmulas para el cálculo del perímetro, que nos ayudaría a responder cuál es la longitud de la cerca, y la fórmula para el cálculo del área del círculo, que nos determinaría cuál es la superficie total de dicha zona. Entonces, el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado, como muestra la figura, y el perímetro es 2 veces pi por radio. Recordemos que a nosotros nos habían dado solamente la información del diámetro, y en ambas fórmulas nos están pidiendo usar el radio. Entonces debemos encontrar ese dato que requerimos. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar de la siguiente manera: analizando que el diámetro es 2 veces el radio, es decir, que el radio constituye la mitad del diámetro. Entonces, el único proceso que vamos a realizar para encontrar el radio es dividir 60 entre 2, y ese resultado es 30 metros, lo cual es el radio de la zona circular. El tercer paso es la ejecución del plan. Ya sabemos cuáles son las fórmulas para calcular el perímetro y el área del círculo. También tenemos los datos, o el único dato que necesitamos, que es el radio de la zona circular, que es 30 metros. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es reemplazar. La fórmula del perímetro es 2 veces pi por radio. Entonces tenemos el 2 multiplicado por el radio, que es 30 centímetros, y multiplicado por el valor de pi, que es 3,1416. Al realizar esta multiplicación, nos da como resultado que el perímetro, o la longitud para acercar la zona circular, es de 188,496 centímetros, es decir, que es aproximadamente 188,5 centímetros. Hasta aquí ya hemos respondido a la primera pregunta, que cuál es la longitud de la cerca que rodearía la zona circular.
La segunda pregunta es ¿cuál es la superficie total de dicha zona? Entonces ya habíamos mencionado que era el cálculo del área. ¿El área cómo se calcula? Pi por radio al cuadrado. Entonces sería 3,1416 por 30 centímetros al cuadrado. Recordemos que primero hacemos la potenciación, entonces primero vamos a calcular cuánto es 30 centímetros al cuadrado, que serían 900 centímetros cuadrados, y ese resultado lo multiplicamos por 3,1416, lo que da como resultado que el área de la zona circular sea 2.827,44 centímetros cuadrados. Es decir, que aproximadamente son 2.827,4 centímetros cuadrados. Y el último paso para resolver ese problema es verificar los resultados. Entonces allí es verificar si los cálculos están bien hechos, si se han seguido las fórmulas como están establecidas. Por lo tanto, analizamos y ya concluimos cuál sería la respuesta. Entonces, es que Miguel debe cercar con 188,5 metros de perímetro y la superficie de dicha zona circular para la cual va a ser destinada para el cultivo del café es de 2.827,4 metros cuadrados. Aquí hemos visto cómo podemos aplicar el cálculo del perímetro y el área a un problema específico como es el cultivo del café en una zona circular. Entonces los invito a que continuemos con un segundo problema en el cual debemos calcular el área total. ¿Qué es el área total? El área total es cuando tenemos una figura formada por varias figuras geométricas y este área total constituye a la sumatoria de todas las áreas individuales. Entonces el problema a solucionar es el siguiente. Hay un parque, el parque tiene 3 zonas distintas y se deben cubrir con un césped. Cada zona tiene una forma diferente. Una de ellas tiene una forma cuadrada y cada lado de este cuadrado mide 10 metros. Hay otra zona que es de forma rectangular y sus medidas son las siguientes. Su largo es de 15 metros y su ancho es de 8 metros. Y la última zona es de forma triangular que tiene una base de 12 metros y una altura de 6 metros. Y el problema a solucionar es calcular cuál es el área total que se requiere para cubrir con césped esas 3 zonas. Al igual que en el problema anterior, vamos a desarrollar la solución del problema a través de unos pasos. Iniciaremos con el paso de comprender el problema. Entonces, el problema es calcular el área total de las 3 zonas. ¿Esto qué implica? Implica calcular el área de la primera, la segunda y la tercera zona y luego sumar estos 3 resultados. Como el problema ya nos indicó qué forma tiene cada zona, vamos a identificar las fórmulas para calcular dichas áreas y examinar si tenemos todos los datos necesarios para hallarlas. La primera zona es un cuadrado y el área del cuadrado, como todos sus lados son iguales, se realiza multiplicando lado por lado. En el caso del rectángulo, el área se calcula multiplicando base por altura o largo por ancho. Y para el triángulo, el área se calcula multiplicando su base por altura y el resultado dividiéndola entre 2. Y luego de saber cómo se calculan cada una de las áreas individuales, el siguiente paso del plan sería hallar el área total. Y esta área total sería sumar cada uno de estos resultados. Entonces, nuestro tercer paso es ejecutar este plan que ya hemos establecido. Entonces, vamos a comenzar a calcular el área del cuadrado. En el texto nos decían que esta zona, cada lado es de 10 metros. Entonces, el área serían 10 metros por 10 metros y nos daría como resultado 100 metros cuadrados.
Aquí ya tenemos el área de la primera zona. ¿Cómo vamos a calcular el área de la segunda zona? La segunda zona es un rectángulo y el área del rectángulo es multiplicar largo por ancho o base por altura. Entonces vamos a estar multiplicando 15 metros por 8 metros y su resultado serían 120 metros cuadrados. Tengamos siempre en cuenta que el área o superficie de una figura plana van a estar en unidades cuadradas. Y la última zona es el área del triángulo. La base del triángulo es 12 metros, su altura es 6 metros, entonces vamos a multiplicar 12 por 6, que nos darían 72 metros cuadrados, y ese resultado lo dividimos entre 2. Por lo tanto, el resultado final del área del triángulo es 36 metros cuadrados. Hasta aquí hemos calculado cada una de las áreas individuales de las zonas del parque, que son las que necesitamos para determinar el césped necesario para cubrir dichas zonas. Entonces, para determinar ya finalmente el área total, vamos a sumar estos tres resultados, que son 100 metros cuadrados más 120 metros cuadrados más 36 metros cuadrados, lo que da como resultado que el área total es de 256 metros cuadrados. El último paso en la solución de problemas es verificar los datos. Entonces, vamos a verificar si los procesos estuvieron bien realizados y si los cálculos se realizaron de forma correcta y si las unidades manejadas en el problema también se han manejado de forma correcta. Entonces, en este caso vemos que cada uno de los resultados de las áreas están en metros cuadrados y que el resultado del área total también está en metros cuadrados, lo cual es correcto en el problema. Entonces, como conclusión, se necesitan 256 metros de césped para cubrir estas tres zonas del parque. Finalmente vamos a resolver nuestro último problema, que también es sobre área total, pero en este caso vamos a trabajar tres formas diferentes, tres figuras geométricas diferentes. Entonces el problema es el siguiente. Hay un jardín, se han diseñado tres áreas que necesitan ser decoradas con azulejos. Cada área tiene una forma geométrica diferente. La primera es un trapecio. Este trapecio tiene una base mayor de 12 metros, una base menor de 8 metros y una altura de 5 metros. La segunda zona a decorar con azulejos tiene una forma de pentágono regular, es decir, que cada uno de sus lados tiene la misma longitud. Y en el texto nos dicen que cada arista o lado de este pentágono regular tiene una medida de 6 metros y su apotema es de 4 metros. Por último nos mencionan que la tercera área tiene forma de un rombo y los rombos recordemos que tienen dos diagonales, una diagonal mayor y una diagonal menor. Entonces la diagonal mayor es de 10 metros y la diagonal menor es de 6 metros. ¿Cuál es la pregunta del problema? ¿Cuál es el área total que se debe cubrir con azulejos en las tres zonas del jardín? Al igual que en los dos problemas anteriores, el primer paso es comprender el problema. Entonces, el problema es el cálculo del área de cada zona, con lo cual calcularemos al final el área total, lo que nos indicaría cuál es la necesidad en cuanto al área de los azulejos que se tendría o la cantidad de azulejos que se tendría que comprar. Entonces vamos a iniciar con la identificación de los datos. Nos dan tres zonas, la primera tiene una forma de trapecio, nos dan el dato de la base mayor, la base menor y la altura. La segunda zona tiene forma de pentágono regular, es decir, que tiene 5 lados iguales y nos dan la medida de un solo lado, que es de 6 metros, y el valor del apotema. Y también nos dan la información de la tercera zona, que es un rombo, y nos dan sus dos diagonales. Allí en el texto nombran cuáles son las diagonales, nos nombran cuál es la mayor y cuál es la menor. Entonces la mayor es la que tiene la longitud más grande y la menor es la que tiene la longitud más pequeña. Por lo tanto, la diagonal mayor es de 10 metros y la diagonal menor es de 6 metros. Luego de identificar los datos en el problema
y comprender qué nos están solicitando, vamos a identificar las fórmulas que vamos a utilizar para el cálculo de las áreas del trapecio, el pentágono regular y el rombo. En el caso del trapecio, el área se halla sumando las dos bases, la base mayor y la base menor, y multiplicar ese resultado por la altura y luego dividir entre 2. Recordemos que ya tenemos los datos de la base mayor, la base menor y la altura del trapecio. La segunda figura es el pentágono regular y su área se calcula hallando el perímetro del pentágono multiplicado por el apotema y dividido entre 2. En este caso, nosotros no conocemos el perímetro del pentágono. Por lo tanto, necesitamos una fórmula para encontrar el perímetro del pentágono. Como el pentágono tiene forma regular, es decir, que todos sus lados son iguales, el perímetro va a ser multiplicar 5 por el valor del lado. Y por último, la última zona tiene forma de rombo. ¿Cómo se halla el área de un rombo? Multiplicando las dos diagonales, diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Y en el texto del problema nos están dando ambos datos. Luego de haber identificado las fórmulas que debemos usar y identificar también qué datos tenemos y qué datos nos hacía falta, que era el cálculo del perímetro del polígono del pentágono regular, vamos a ejecutar el plan. El primer paso es hallar las áreas individuales de cada figura y por último hallar el área total, que serían sumar los tres resultados anteriores. Entonces vamos a comenzar con la primera zona, que tiene forma de trapecio. Recordemos que los datos que nos dieron fue el dato de la base mayor, que es 12 metros, la base menor, que es 8 metros, y la altura, que es 5 metros. Vamos a calcular su área. Primero vamos a sumar las dos bases, es decir, 12 metros más 8 metros. Esta suma nos dan 20 metros. Luego la multiplicamos por 5 metros. Entonces, allí ya tenemos un resultado de 100 metros cuadrados. Pero este no es el resultado final, ya que debemos dividir entre 2. Y al hacer esa división entre 2, nos da que el área del trapecio es de 50 metros cuadrados. Luego de calcular el área de la primera zona, calcularemos el área de la segunda zona, que es un pentágono regular. Recordemos que el área del pentágono regular o cualquier polígono de 5 o más lados la calcularemos multiplicando el perímetro del polígono por el apotema y dividiendo ese resultado entre 2. Nosotros en el texto no nos dieron el perímetro del polígono. Entonces lo vamos a calcular. ¿Cómo lo calculamos? El pentágono regular tiene 5 lados iguales, entonces vamos a multiplicar 5 por 6 metros. Esto da como resultado 30 metros. Ya con ese dato podemos calcular el área. Esos 30 metros, que son el perímetro, lo multiplicamos por el apotema, que es 4 metros. Allí nos darían 120 metros cuadrados. Luego lo dividimos entre 2 y eso da como resultado 60 metros cuadrados. Estos 60 metros cuadrados constituyen el área de la segunda zona. Entonces seguimos con el área de la tercera zona, que es un rombo. En el texto nos dan dos diagonales. No nos indican cuál es la diagonal mayor ni cuál es la diagonal menor, pero como les había mencionado antes, la diagonal mayor es la de mayor longitud y la diagonal menor es la de menor longitud. Entonces, el área se halla multiplicando esas dos diagonales. 10 metros por 6 metros darían 60 metros cuadrados. Este resultado lo dividimos entre 2, entonces nos dan como resultado que el área del rombo o el área de la tercera zona es de 30 metros cuadrados. Hasta aquí hemos calculado el área individual de cada una de las zonas. Ahora vamos a calcular el área total de las tres zonas, que es lo que necesitamos para conocer cuál es la cantidad de azulejos que necesitamos para cubrir estas tres zonas del jardín. Entonces, ¿cómo se halla esta área total? Sumando los tres resultados: 50 metros cuadrados más 60 metros cuadrados más 30 metros cuadrados, lo que da como resultado 140 metros
cuadrados. Es decir, que el área total que debe cubrirse con azulejos en el jardín es de 140 metros cuadrados. Y ya el último paso para la resolución de problemas es la verificación del plan. Aquí debemos devolvernos, revisar si los cálculos están bien hechos, si hemos manejado las unidades de forma correcta, lo cual en ese problema se ha hecho bien. Entonces, al verificar ya podemos comprender si todo lo que hemos hecho ha estado bien. Si llegáramos a encontrar un error, debemos devolvernos y ajustar los cálculos o la fórmula para poder obtener la respuesta correcta. Si han llegado hasta acá, muchísimas gracias por haber escuchado esta explicación. Los invito a que le den like a este video y se suscriban al canal. Nos vemos en una próxima ocasión.